el programa de hoy, obispos piden al gobierno de Ecuador que se vacune primero a los más vulnerables. Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina llama a brindar una educación sexual integral desde la antropología cristiana. Catholic Relief Services en Estados Unidos lanza campaña Plato de Arroz 2021 para dar de comer al más necesitado. Qué gusto darles la bienvenida a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la rueda informativa contándoles que los obispos del Ecuador pidieron al gobierno vacunar primero a los más vulnerables. Veamos. En su mensaje por la Cuaresma 2021, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana exhortó a las autoridades políticas a vacunar primero contra el COVID-19 a las personas más vulnerables y a los trabajadores que luchan contra la pandemia en primera línea. En ese sentido, los obispos recordaron que durante este tiempo, el Papa Francisco ha invitado a todos los fieles a renovar la fe, la esperanza y la caridad, como también a poner en práctica el ayuno, la oración y la limosna. A la luz de este mensaje del Santo Padre, los prelados llamaron una vez más a todos los ecuatorianos a cumplir con mayor responsabilidad las normas emanadas por las autoridades sanitarias. En esa misma línea pidieron a los organismos públicos que agilicen los procesos para la adquisición y suministro de las vacunas, respetando los criterios establecidos, de tal forma que sean las personas más vulnerables las que reciban las vacunas en primera instancia, y no aquellas afines a la familia, a los amigos o a las instituciones que no están en la primera línea frente al peligro de contagio. Finalmente exhortaron a que la fe sincera, la esperanza viva y la caridad operante los acompañen en este tiempo de preparación para celebrar la Pascua de la Resurrección. Cabe resaltar que a la fecha, según el Ministerio de Salud de Ecuador, en el país se han reportado más de 268.000 casos de personas infectadas con el COVID-19 y más de 15.000 fallecidos por el virus. La emergencia sanitaria se ha convertido para muchos en una gran escuela de humanidad, de reconocernos como unidos fundamentalmente en nuestro destino y por lo tanto preocupados y cuidando unos de otros. Pero también ha manifestado algunas de las características más preocupantes de nuestros tiempos, la indiferencia hacia la persona más necesitada porque no rinde o porque no se le ve valor dentro de una perspectiva utilitarista del ser humano. Así que qué importante que los obispos nos llamen a todos en la sociedad a participar de esa cultura en la que nos encargamos unos de otros, somos guardianes unos de otros y de eso depende que crezcamos a nuestra plenitud como seres humanos. Ahora nos vamos hasta Argentina, donde está nuestro corresponsal Matías Boca, que nos tiene información sobre la Federación de Asociaciones Religiosas Educativas, que llamó a brindar una educación sexual integral desde la antropología cristiana. Adelante, Matías. Muchas gracias, compañeros. El placer saludarlos desde la parroquia Virgen de los Desamparados, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. La Federación de Asociaciones Religiosas Educativas llama a brindar una educación sexual integral. FAERA reafirmó su compromiso por brindar una educación sexual verdaderamente integral en el marco de la antropología cristiana y en el reconocimiento del valor único e innegociable de toda vida humana. La comisión directiva de la Federación difundió un comunicado con el título "Para proteger la vida", a raíz que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo impone capacitar a los docentes a fin de brindar atención a quienes soliciten abortar a sus hijos por nacer. Además, pidieron no privar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la perspectiva evangélica de la vida, ayudando a comprometerse y asumir la vida como viene. En otro orden de noticias, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, nos habla acerca de la importancia del programa de financiamiento eclesial. El programa FE me parece que es una propuesta muy buena en este momento que estamos viviendo en la Iglesia a nivel universal y también en particular aquí en la Argentina. Hemos hecho varios intentos ya desde a nivel nacional o a nivel local para ver cómo motivar más el sostenimiento de la tarea de la Iglesia por parte de la feligresía.
Y en esto el programa nos ayuda mucho a divulgar qué es lo que hacemos. La gente ni siquiera conoce lo que se hace dentro de su propia comunidad, a veces y menos en toda la diócesis o en la Argentina. Así que es una iniciativa que nos ayuda a conocer y que motiva también para hacernos cargo todos de lo que es de todos. Para finalizar, seminaristas y jóvenes de la diócesis de Gregorio de la Ferrer anunciaron a Jesús por las calles, con el objetivo de buscar los caminos para anunciar la alegría de Jesús. Los seminaristas y jóvenes de la diócesis de Gregorio de la Ferrer se encomendaron al Espíritu Santo con la intención de ser iglesia en salida. La primera misionera, relatan los jóvenes, fue la Virgencita de Luján, que llegó a la Plaza de los Andes y acercó a tantas personas para recibir una bendición, confesarse, agradecer y pedir por sus necesidades. Para finalizar, los misioneros aseguraron ser unos agradecidos de Dios por permitir compartir esta fe de su pueblo y ser sus instrumentos para anunciar la buena nueva. Compañeros y estimados televidentes, gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías. En otros ámbitos, el Vaticano espera un déficit de 60 millones de dólares en el 2021 como consecuencia de la crisis que se vive por el coronavirus. Conozcamos los detalles. Recientemente, el Vaticano expresó que espera registrar un déficit de alrededor de 60 millones de dólares en 2021 en medio de la pandemia del coronavirus aún en curso. Al respecto, la Secretaría de Economía manifestó a través de un comunicado publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede que el Papa Francisco aprobó el presupuesto del presente año. Además, enfatizó que el presupuesto consolidará tanto la limosna de Pedro como todos los fondos dedicados por primera vez, y recalcó que este paso se tomó para dar más visibilidad y transparencia a las transacciones económicas de la Santa Sede, como lo ha solicitado en repetidas ocasiones el obispo de Roma. Por otro lado, la Secretaría de Economía señaló que los ingresos operativos del Vaticano cayeron un 21% en 2020, año en que la pandemia azotó Europa en comparación con 2019, y explicaron que esto se debió a una reducción de las actividades comerciales, de servicios e inmobiliarias, así como de donaciones y aportes. Finalmente, el Departamento Vaticano subrayó que el 68% de los gastos totales de la Santa Sede se dedicarán a sus actividades apostólicas, con un 17% destinado a la gestión del patrimonio y otros bienes, y un 15% a las actividades de administración y servicios. En otra noticia les contamos que Catholic Relief Services, organización de caridad creada por los obispos de Estados Unidos, inició su emblemática campaña Plato de Arroz 2021 con el fin de seguir ayudando a los más vulnerables en Estados Unidos y en el exterior a superar el hambre y la desnutrición. Para darnos más información al respecto está conectada con nosotros Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services. Beatriz, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias. Beatriz, cuéntanos en primer lugar cuál es el objetivo de la campaña Plato de Arroz y de qué se trata. Plato de Arroz es el programa de Cuaresma de Catholic Relief Services, la agencia de ayuda internacional humanitaria de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. A través de Plato de Arroz hacemos la recolección de la limosna durante el periodo de Cuaresma y todos estos fondos son destinados para invertirlos en programas que buscan erradicar el hambre y la desnutrición en el mundo. Y este año, en medio de la pandemia, ¿cómo se está desarrollando la campaña? Para este año de pandemia hemos creado recursos en línea a través de nuestra página CRS
platodearroz.org. Allí las familias católicas de los Estados Unidos e incluso del exterior pueden dirigirse, descargar e imprimir su plato de arroz y también acceder al calendario de actividades que hemos diseñado para que durante estos 40 días de Cuaresma las familias puedan tener acceso a reflexiones, historias de todas las comunidades vulnerables que se han superado gracias a los aportes y limosnas de su Cuaresma y adicionalmente a oraciones y recetas sin carne. Beatriz, ¿y de qué manera se apoyará también a los que se han visto afectados por el COVID-19? El COVID-19 ha desatado otra pandemia que es una pandemia de hambre. Al aportar a Plato de Arroz, estamos ayudando o contribuyendo a aliviar el hambre de todas las personas que no pueden acceder fácilmente a alimentos debido a la pandemia. En ese sentido, ¿podrías comentarnos cuántas comunidades serán beneficiadas y de qué países? Las comunidades beneficiadas son las comunidades más pobres y vulnerables del mundo, donde Catholic Relief Services tiene programas para ayudarlos. Esto significa que vamos a tener acceso a ayudas para personas en extrema necesidad en más de 100 países del mundo. Finalmente, Beatriz, dinos por favor cómo pueden hacer las personas para participar de esta campaña y ayudar a los que más los necesitan. Las personas que quieran unirse a la campaña Plato de Arroz pueden solicitar su plato de arroz en su parroquia o en su diócesis, o pueden acceder y descargar el plato de arroz en línea en la página web crsplatodearroz.org. También está la opción de hacer sus donaciones en línea en esta misma página. Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Beatriz. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, juez en Estados Unidos bloquea ley que prohíbe abortos al detectarse latidos del corazón del feto. Además, presentan libro gratuito que analiza y desbarata la ley del aborto en Argentina. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. En Estados Unidos, un juez en Carolina del Sur ha decidido bloquear una ley que prohíbe abortos cuando se detectan los latidos del corazón del feto. Recientemente, un juez federal en Carolina del Sur, en Estados Unidos, bloqueó temporalmente la ley que prohíbe abortos cuando se detectan los latidos del corazón del feto, la cual fue aprobada el pasado jueves 18 de febrero del presente año. La decisión fue en respuesta a una impugnación judicial presentada por Planned Parenthood, el proveedor de abortos más grande del país, argumentando que haría que el aborto fuera inaccesible para la mayoría de los habitantes de Carolina del Sur. En esa línea, la orden de restricción temporal sobre la ley previamente aprobada tendrá una duración de 14 días. Asimismo, se realizará una audiencia para resolver dicha demanda el próximo 9 de marzo. Como se recuerda, el gobernador de la ciudad, Henry McMaster, firmó el proyecto de ley el 18 de febrero y lo calificó como un gran paso adelante en el movimiento pro vida de la ciudad. Esta nueva legislación prohíbe los abortos después de que los médicos detecten los latidos del corazón de un bebé no nato, generalmente alrededor de las 6 semanas de embarazo. No obstante, se permitirían excepciones en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre. Cabe mencionar que mientras el tema sigue en discusión, el Estado prohíbe actualmente el aborto después de las 20 semanas de embarazo. Era de esperarse, lamentablemente. Ya varios estados estadounidenses han pasado leyes que prohíben la mayoría de los abortos una vez que se puede detectar el latido del corazón del niño por nacer, que es 6 semanas después de la concepción aproximadamente. Pero inmediatamente jueces activistas, vía el patrocinio legal de Planned Parenthood y sus aliados abortistas, impugnan estas leyes. Así que, como dice el gobernador de Carolina del Sur, hay que tener una voluntad férrea y es la que él tiene para hacer valer el derecho a la vida del niño por nacer
hacer contra ese tipo de artimañas legales. Por otro lado, les contamos que Nicolás Laferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia y profesor de Bioderecho de la Universidad Católica Argentina, ha presentado el libro Ley de Aborto Comentada, análisis crítico de la Ley 27610, tras la aprobación del aborto en el país. Para contarnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con el propio Nicolás Laferriere, a quien le damos la bienvenida al programa. Nicolás, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes. Cuéntanos, Nicolás, ¿cómo decidiste desarrollar este libro y por qué consideras que es importante para las personas? Bueno, con motivo de la aprobación en Argentina de la ley del aborto, una ley muy amplia, de una legalización del aborto como pretendido derecho hasta la semana 14 y pasada esa semana hasta el fin del embarazo por medio de amplias causales de despenalización, ciertamente estamos ante un escenario nuevo, que es Argentina tiene una legislación que, si bien está aprobada por el Congreso, es injusta y es inconstitucional. Ante esto, desde el Centro de Bioética, Persona y Familia, pensamos que teníamos que aportar nuestros estudios, la manera que habíamos llevado, habíamos estudiado la cuestión a lo largo de todo el debate de hace varios años, y entonces redactamos un libro que ponemos gratuitamente a disposición de todo el público, especialmente también apuntando a especialistas, pero puede servir para distintos destinatarios que quieran profundizar la ley, conocer su articulado y ver de qué trata y cuáles son las críticas que merece esa ley. ¿Nos podrías comentar cuáles son los temas o puntos claves que abordas en el libro y que ayudarían a profundizar más sobre esta ley? Claro, el libro se estructura en torno a los distintos artículos. Es una forma de escribir en derecho que se toma una ley, en este caso la ley tiene 22 artículos y artículo por artículo vamos tratando cada uno de sus contenidos. Así vamos a tratar el tema de cuándo comienza la existencia de la persona, por qué sostenemos que no existe un derecho al aborto, por qué sostenemos que el derecho a la vida de la persona por nacer merece una protección, por qué sostenemos que hay que defender la objeción de conciencia, por qué nos parece que la ley no puede obligar al sistema de salud a financiar los abortos, por qué la ley no debe obligar a capacitar a personal de salud y a personal de la educación en torno a perspectiva de género, que es otro de los artículos de la ley. Y también finalmente analizamos todo lo referido a las modificaciones al Código Penal que se hacen en la ley y que tienen un impacto ciertamente en una desprotección, afectación del derecho a la vida. Nuestra principal preocupación es que esta ley ha significado una desprotección jurídica del derecho a la vida y nos parece que no ese es el camino que debe enfrentar el legislador. Y bueno, todo esto lo planteamos también asumiendo los problemas de fondo de la maternidad vulnerable para mostrar que había otros caminos distintos a legalizar el aborto. Nicolás, ¿y cuáles crees que son los desafíos a los que ahora se enfrentan los médicos y los líderes pro vida en su lucha por defender la vida y la familia en Argentina? Bueno, ciertamente hay un gran desafío, que es que en algún momento esta ley deberá ser derogada. Mientras tanto, hay quienes están ya pensando estrategias para que los efectos de esta ley sean más acotados, limitados y eventualmente no produzca efectos en sede judicial a través de distintos litigios. Se han planteado ya en Argentina distintas acciones orientadas a señalar la inconstitucionalidad de la ley, o al menos de algunos de sus artículos. También, por supuesto, en el campo de la práctica médica, muchos médicos están preocupados por las obligaciones que esto le impone y efectivamente están invocando la llamada objeción de conciencia. Por ejemplo, un grupo que se llama Prodesi ha hecho una capacitación ya para 1.500 médicos que quieren ejercer su objeción de conciencia en la Argentina. Así que estos son distintos desafíos que hoy se plantean que tienen resonancias jurídicas. Finalmente, dinos por favor cómo pueden hacer las personas para adquirir este libro. Bueno, como decía al principio, es un libro gratuito, un libro electrónico que está disponible en la página web del Centro de Bioética, Persona y Familia. Ustedes pueden poner en Google
Ley de Aborto Comentada, Centro de Bioética, y les va a aparecer, o si no en www.centrodebioética.org. Allí está disponible en la sección de publicaciones el libro sobre la Ley de Aborto Comentada, análisis crítico de la Ley 27.610. Nicolás Laferriere, director del Centro de Bioética, Persona y Familia y profesor de Bioderecho de la Universidad Católica Argentina, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Nicolás Laferriere. A continuación, conozcamos 5 importantes razones para considerar la práctica del ayuno en la vida cristiana y sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Veamos. 5 razones vitales para considerar ayunar en la vida cristiana. 1. Ayunar es elegir un bien mayor. El ayuno es más comúnmente asociado con la abstención de los alimentos, aunque también puede tomar la forma de renunciar a otros bienes, como comodidades y entretenimiento. 2. Da equilibrio a la vida espiritual. Todo el propósito del ayuno es poner el orden creado y nuestra vida espiritual en un equilibrio adecuado, debido a que como criaturas corporales en un estado posterior a la caída, es fácil dejar que nuestras pasiones busquen los bienes físicos y reemplacen nuestro intelecto. 3. Es el primer paso para tener control sobre uno mismo. La razón del por qué en 2000 años de cristianismo se ha preferido alimentos para ayunar es porque la comida es como el aire, es lo más fundamental. Ahí es donde dice la Iglesia detenerse aquí, a este nivel fundamental, y ganar control en este aspecto. 4. Ayunar es poderoso. El ayuno es el arma de protección contra los demonios. Según San Basilio el Grande, nuestros ángeles guardianes realmente se quedan con aquellos que han limpiado sus almas a través de esta práctica. Además, el ayuno nos recuerda nuestra fragilidad y fortalece la humildad. 5. La Iglesia nos pide ayunar. Las actuales obligaciones de ayuno fueron establecidas en el Código de Derecho Canónico de 1983. Es por eso que violar intencionalmente las obligaciones de Cuaresma es un pecado mortal. 5 razones vitales para considerar ayunar en la vida cristiana. Ahora les mostramos en esta bonita nota algunas prácticas marianas que nos pueden ayudar a acercarnos más a la Santísima Virgen María durante este tiempo. Veamos. Quedarse sin vino en las bodas de Caná no fue un problema de la Santísima Madre María, pero lo convirtió en su preocupación. Al traer a la Virgen a nuestras vidas, ella también llevará nuestros problemas a su Hijo. Por ello, les traemos algunas claves para poder tener a la Madre de Cristo aún más cerca de nosotros. En principio, apenas sea posible debido al contexto de la pandemia, se recomienda realizar peregrinaciones marianas. Cada templo guarda una historia particular y está dedicado a una advocación mariana específica bajo la cual nos podemos acoger y a la que podemos dedicar oraciones. Otra idea para estar más cerca del manto protector de María es meditar sobre sus 7 dolores, como lo fueron la profecía de Simeón, la pérdida del niño Jesús en el templo o la crucifixión de su hijo. En esa línea, centrándose uno en Jesús, se puede decir un Ave María por cada uno de los sufrimientos que sintió la Virgen. Asimismo, es clave el poder realizar la consagración a María. Al respecto, el Papa Pío XII dijo que esta tiende esencialmente a la unión con Jesús bajo la guía de la Madre de Dios, además de significar que le confías a ella tu vida y le comprometes el deseo de hacer todo en unión con ella. Por último, es clave el no dejar de rezar el rosario diario y el poder hacer oraciones marianas.
Por otro lado, les contamos que el grupo musical Paz y Bien ha lanzado recientemente un nuevo videoclip de su canción Cuerpo Vivo, y en el que se busca resaltar la importancia de adorar a Jesús Eucaristía, quien es nuestro Dios, que todo lo puede con un amor siempre fiel. Cuerpo vivo, sangre poderosa, presencia real, toda rodilla se dobla. Cuerpo vivo, sangre poderosa, presencia real. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, y de lunes a viernes tenemos una cita a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta mañana.